Hola, Buenas. ¿qué tal? Perfecto. Bien. Ok, bueno, bienvenidos a todos los que están ya por ahí llegando. William, ¿cómo llevas los días de confinamiento? Bueno, Mucho como trabajo. todo. Sí, sí, la verdad es que esto del trabajo a distancia es mayor que cuando uno va a la oficina. Pero ¿por qué está pasando eso ya? Esto no es parte de la... Pero pregunto, o sea, ¿por qué? Porque es verdad, he tenido como esa sensación yo y mucha gente, ¿no? Porque a lo mejor lo de trabajar en online es mejor. Quizás ese va a ser nuestro next step y vamos a tener que trabajar así en el futuro, ¿no? Creo que yo lo he visto en mi equipo de trabajo, ¿no? En mi equipo, mi gente en mi oficina, que, ¿sabes? Somos mucho más productivos, más, Sí, y probablemente esos son parte de los hábitos que hay que cambiar, ¿no? ¿Para qué tienes que ir a una oficina? total, total. Son las cosas que nos tenemos que cuestionar. Totalmente. Bueno, yo creo que, y de eso, eso sí hablaremos ahora, yo creo que por ahí sí que van a ir gran parte de nuestros nuevos hábitos y rutinas, ¿no? De trabajo y de muchas otras cosas, o sea, incluso rutinas de ocio, ¿no? O sea, Bueno, maneras, mira, el otro día me invitaron a algo que no sabía que existía, que era una fiesta Netflix. sí, ¿Cuánta gente no se está reuniendo con sus amigos sí, por Zoom, ¿no? Bueno, muy interesante. La verdad es sí, que sí, total, total, lo que estamos viviendo ahora es un cambio total del mundo, ¿no? de paradigmas, ¿no? De paradigma. El mundo no va a ser el mismo, Hmm. definitivamente. Puedes bajar un pelín o A acercarte ver, tú. Ahí estás bien, pero si no, queda, ajá. Si vas a estar ahí ahí. atrás, ahí está perfecto. Vale. Bueno, que yo Sí, me está muevo bien. ahí. Sí, sí, bueno, pero bueno, bien. Yo creo que podemos ir empezando. Ya son las 6 y bueno, para también darle la bienvenida a todos los que se han conectado ya. Y bueno, William, un placer tenerte aquí en la casa, básicamente de Ujú. Building Up. William Dávila Valeri es director ejecutivo de Relaciones Corporativas del IE y, bueno, el presidente además de la Fundación Building Up. Entonces, bueno, es un placer para nosotros estar conversando contigo, sobre todo para que nos des un poco tu visión, ¿no? De todo esto que estamos viviendo, de estos cambios, de esta evolución, de esta transformación, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Vamos a hablar inicialmente de la innovación en el área de educación o de formación, pero bueno, tiene un poco que ver con eso que estábamos comentando ahora de cómo van a cambiar todos nuestros hábitos, ¿no? Y cómo se van a ir, y ya se han ido y se están yendo casi de forma obligatoria, pero luego vamos a ver los beneficios de eso hacia el área digital, ¿no? Hacia la transformación digital. Entonces, bueno, no sé, inicialmente danos tu panorama, ¿no? La big picture de todo esto, a ver cómo lo ves tú. Bueno, la verdad es que esto nos agarra por sorpresa a todo el mundo, pero bueno, pero también es cierto que esto es algo que estaba en el tapete y Sí, que muchos expertos hablaban de que, bueno, quizás llegábamos a un punto donde iba a haber una pandemia y probablemente todos lo tomamos un poco a broma, ¿no? Ya había habido algunos, no solamente las pandemias de la antigüedad, de las diferentes pestes y gripes de la antigüedad, o de la antigüedad, o de siglos anteriores, o incluso a principios del siglo pasado, sino que ya se había experimentado algunas de las gripes o de las posibles pandemias en Asia. Me sí, acuerdo que viajando a Asia hace ya varios años, 10 años, etcétera, pues veía uno mucho a los asiáticos con las máscaras, ¿no? Y a sí. veces era causa de broma, entonces, y con máscaras y tal. Pero bueno, ese probablemente ellos estaban un poco más acostumbrados a esa situación y probablemente el mundo entero pues tendrá que acostumbrarse a eso, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno de esto, a ver, dentro de lo malo, porque no es para nada una Claro, situación buena, por supuesto, pero lo bueno lo que va a pasar aquí es que el mundo va a salir de esto de una forma, va a ser diferente y muchas de las cosas que ya se estaban hablando se están acelerando, como es el caso de todo el tema que formalmente se le ha venido a dar el nombre de transformación digital en los diferentes negocios, pero ya es una transformación digital en nuestro día a día, ¿no? claro. Nadie imaginaba que la gente hablaba de formación online, pero era como una cosa, o sea, era como, yo tengo formación, me educo, pero también hay una opción de formación online, pero es que ya no hay la opción de formación online, o sea, es que todo es, o sea, es como ya es una sola cosa, ¿no? Lo offline, online, es un poco, ya se empieza a integrar, ¿no? Eh, Había una serie de instituciones que estaban quizás un poco más preparadas o que se estaban metiendo más en el mundo de la formación online, pero es que ya
bueno, los colegios, las instituciones de primaria, Sí, las universidades, las cualquier formación universidades, profesional, ya, claro. ya, ya esa duda que podía pasar en un momento dado de gente de, bueno, es que sí, el online, bueno, eso no es lo mismo, es que yo prefiero formación presencial, ya empieza a difuminarse eso, ¿no? Y sencillamente la opción online, o sea, lo online es que ya está integrado, ¿no? Y así un poco pues veremos desarrollarse todo esto en los próximos años. Es decir, ya el hecho de ya creo que empiezan a ser un poco opcionales las cosas. Y lo puedes hacer desde tu casa, puedes venir a la institución, puedes venir a la oficina, te quedas trabajando en tu casa. Esas son cosas que lo vamos a ver desarrollarse en los próximos años. Sí, a mí me causa curiosidad que con eso de puedes venir o no a la oficina, ¿no? Que aquí en España recientemente, o sea, más o menos recientemente, se había aprobado una ley que esto de pasar la tarjeta, ¿no? Y marcar la entrada, la salida, si te vas a tomar un café, si sales un momento, si vas al baño. Y es como, eso está, bueno, yo lo veo como muy en contraposición a esto, ¿no? Es como, mira, esa no es la vía de mayor productividad posiblemente sea, como estabas diciendo hace rato, posiblemente sea estar en tu casa y repartirte el tiempo pues como mejor consideres, siempre y cuando se logren los objetivos que tienes que lograr a nivel laboral, a nivel incluso personal también, ¿no? O sea, como que distribuir el tiempo de la mejor manera que tú Sí, consideres. O sea, yo creo que eso también es parte del agilismo, que a veces también se ha hablado de eso y que se veía como una cosa muy rara y en verdad es súper obvio, ¿no? sí, totalmente. ¿Para qué? Lo que pasa es que, bueno, también va a depender de qué trabajo estamos hablando, ¿no? Si Claro, trabajas en claro. una fábrica, Obvio, obvio. tal, pero en general, pues, es decir, en el mundo empresarial se está hablando mucho de, bueno, sí, el trabajo desde casa, Mm. sí, no, un debate es productivo, no es productivo, oye, que si, si tenemos la infraestructura o no para trabajar desde casa y tal, y sencillamente ya estamos en eso. O sea, Claro. ya no puede haber esa duda, o sea, ya de golpe nos hemos metido en eso. Y por eso digo yo que de alguna forma en esta crisis lo que ha pasado también es que bueno, nos hemos metido de golpe en el futuro. O sea, Mm. en cosas que nosotros pensábamos que podían pasar no, sí, dentro de 5 años quizás la educación de los niños pueda ser online. Bueno, ya de golpe nos hemos metido en eso y ya eso es una realidad. Se habla de que, por ejemplo, los niños no van a volver al colegio este año, sino que ya empatan directo Sí, sí, con con el próximo septiembre, con el año próximo académico. año. Bueno, oye, que las dudas, las típicas, bueno, sí, pero los procesos de evaluación en el mundo online, ¿cómo se Mm. hace? ¿Cómo va a ser este tema? Bueno, ahí está. Es decir, tienes toda una generación cuya evaluación se está haciendo online. O no es que se hace con exámenes tradicionales online, sino que se usan otro tipo de Otros herramientas, métodos, claro. trabajos, etcétera, para la evaluación, porque si no, ¿cómo haces? ¿No? Entonces, de lleno estamos metidos en ese nuevo mundo. Y el mundo luego ya no va a ser igual. Claro, eso iba, a eso iba. O sea, una vez que nosotros ya estamos metidos aquí, ok, nos tocó de golpe, como dices, entrar en el futuro. Ahora bien, no es propiamente el futuro todavía. Entonces, hay mucha gente que dice todavía, y es parte también del proceso, ¿no? De haber entrado de golpe en cualquier situación. Esto pasa en cualquier situación de la vida. Pero claro, hay gente que dice, bueno, yo quiero ya que esto se acabe para volver a mi oficina, a mi trabajo, a mi vida, a mis cosas y tal, para salir, para... bueno, se acabará el confinamiento absoluto que tenemos ahora. Bueno, sí, se acabará paulatinamente, bueno, ya veremos cómo, pero la normalidad como tal, o como la creíamos, no la vamos a tener. Ahora vamos a tener otros procesos. O sea, esto no es un paréntesis en lo que estamos viviendo, o sea, esto es una transformación. Entonces, ¿cómo encajar eso y cómo adaptarnos nosotros a esa nueva normalidad que va a venir? Exacto, o sea, primero el pensar en la normalidad de vamos a volver a lo que teníamos dentro Claro, no. de hace 2 meses o 3 meses y la vida, no, o sea, sencillamente vamos a estar en otro mundo que tendrá una nueva normalidad y nosotros nos acostumbraremos a esa nueva normalidad. Por ejemplo, ¿alguien piensa que podrá ir al cine igual que fue hace 3 meses a ver una peli de lo más normal en un cine de aquí o sea, en los próximos 3 meses o incluso en los próximos 6 meses? O sea, Claro.
con todo lo que está pasando te vas a meter en un cine con un gentío ahí. No, pues habrá una nueva forma del cine, probablemente los cines regularán eso. Y uno puede decir, bueno, ya, pero eso va a durar hasta que salga la vacuna. Bueno, Bueno, ya, primero que todo, la vacuna tardará mucho tiempo, por lo menos en ser masiva, ¿no? Si estamos hablando finales del 2021 como pronto. Bueno, y de aquí a allá, ¿qué pasa con esas empresas? ¿Qué pasa con las empresas de cine? ¿Qué pasa con los teatros? ¿Qué pasa con los conciertos? ¿Cómo eso se va a transformar de forma que o desaparecen? O sea, estas empresas o se tendrán que adaptar o desaparecerán, porque de sí, o aquí sea, a un adáptate o año, extínguete, ¿no? claro, de aquí a un año no van a poder, bueno, me espero, un paréntesis, para dentro de un año entonces volver a, no, o sea, tendrán que adaptarse, buscar nuevos modelos de negocio, las líneas aéreas. La gente se va a montar en un avión dentro de un mes, a viajar como loco otra vez por el mundo, como si nada hubiese pasado. No creo. Sí, es muy Probablemente fuerte ahora. ese tema, ¿no? Lo de la, o sea, cómo estábamos antes, hace 3 semanas, un mes, 2 meses, en ese proceso de globalización de todos somos uno y eliminemos las fronteras y no sé qué, y ahora estamos en modo otra vez, ¿no? Recogimiento. Sí, mira, hay una gráfica muy interesante que muestra cómo es bueno, la evolución de algunos indicadores de la globalización. Y a nivel de transferencia de fondos, ¿no? De movimientos de capitales alrededor del mundo, hoy en día, o sea, la globalización se recuperó. En el año 2000, la globalización, el movimiento de capitales era igual al que teníamos en 1914. Y entre 1914 y el año 2000 hubo un hundimiento del movimiento de capital alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque en 1914 el mundo era relativamente globalizado. O sea, estaba el Imperio Británico, había una moneda que se podía usar en todo el mundo. Todo el cuento de la vuelta al mundo en 80 días nace a finales del siglo XIX. Tú podías ir alrededor del mundo en territorio británico, pagando con una misma moneda. La gente decía en ese momento que la globalización ya era un hecho, ya era imposible volver atrás, porque sencillamente estábamos en un mundo muy interconectado. Y sin embargo, pues nos vino la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí, pues la globalización pues se cayó, ¿no? Y volvimos a recuperar pues esos mismos niveles a finales del siglo pasado, y ahorita estamos en un nivel de globalización diferente. Si tú preguntabas hace 3 años a cualquier persona, oye, ¿usted cree que la globalización se puede acabar? Y o sea, Claro, la respuesta hubiese sido no, ni de broma. Esto ya está, esto ya llegó para ya. quedarse, esto ya es un hecho, esto ya es un nuevo mundo y tal. Bueno, sí, de los movimientos políticos y económicos de los últimos años, y a esto sumado esto, pues estamos poniendo barreras a la globalización que pensábamos que teníamos, ¿no? Y ahora pues vendrá otra cosa, pero indudablemente esta mañana leía sobre nuevos, por ejemplo, han habido, y tenemos que estar alertas sobre esas cosas, ¿no? Han habido nuevas regulaciones para darle permiso a los gobiernos para que siga tus datos, o sea, siga tu movimiento a través de los datos de Sí, tu teléfono. a ver si sales Bueno, de tu casa y no sé qué, ¿no? claro, pero por ejemplo, a lo mejor te vas a montar en un avión dentro de unos meses y antes de montarte, pues el sistema dice, oye, pues tú no puedes montarte en este avión porque estuviste cenando ayer con esta persona, que a su vez estuvo con esta otra persona que se ha reportado como infectado. Entonces no te deja montar en el avión. Entonces ya vamos a llegar a un punto donde estamos sacrificando mucho también nuestra libertad, pero probablemente muchos o muchos estarán contentos de eso, porque oye, pues bueno, yo prefiero eso, pero saber que me estoy montando en un avión y que estoy relativamente seguro allí, porque estamos introduciendo dentro de este elemento algo que antes no introducíamos, que era la parte de las enfermedades, ¿no? Entonces, Pero definitivamente. ¿cómo podemos, o sea, ya que sacas eso, lo traes aquí a colación, ¿cómo podemos hacer entonces para, o dónde está la línea roja, ¿no? O el límite entre este control que nos dé seguridad versus, y desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y de la innovación, versus el control que nos limite nuestra libertad. O sea, ¿cómo saber esa diferencia? Y antes de que me contestes, te leo aquí un comentario. Yo creo Ujú. que esto, como decía Lorenzo Lara, nos va a permitir valorar más lo físico. Claro, obviamente vamos a
pasar en esta nueva normalidad donde todo va a ser más digital, pues lo físico tendrá otro valor, ¿no? O sea, coméntanos esas dos cositas, Will. A ver, la primera pregunta, perdón, era sobre... El límite entre el bueno, control. eso siempre ha sido una dicotomía que el mundo ha tenido, Sí, ¿no? De, claro, oye, pero ¿qué ahora hago? vuelve a estar sobre la mesa, ¿no? Es como... Sí, más libertad o menos libertad y más control, mm, menos libertad y más seguridad. Estoy dispuesto a sacrificar libertad por seguridad. Eso sí, de excusa de dictadores, sí, sí, total. ¿no? Y en la novela de Orwell de 1984, esa era un poco la excusa, ¿no? De la novela, la trama de la novela. Entonces, pues sí, pues estamos llegando a ese mundo. Mm, Y hoy en día tenemos los elementos tecnológicos para hacer seguimiento de las personas por la calle, con reconocimiento facial. Estamos en ese mundo. No sé, o sea, por un lado lo podemos ver como un reto, como malo, o sea, y por otro lado, pues también va a tener otros elementos positivos, pero definitivamente ahí yo creo que una de las etapas en las que vamos a entrar en los próximos meses va a ser algo que estaba disminuyendo desde hace mucho tiempo, que es la presencia y el rol del Estado. mm. Porque el Estado, de alguna forma, es el que va a puede garantizar o de alguna forma es la que puede poner las regulaciones necesarias para que tu libertad no sea pues, Sí, el límite está en minimizada, la ¿no? Constitución, ¿no? Digamos. Eh, por eso es muy importante hoy en día, pues, que el Estado, el poder del Estado, la inversión del Estado va a ser muy importante para la recuperación económica en los próximos años, en los próximos meses y años. Vamos a entrar a una etapa de gasto público muy grande, pero también, además de esa parte económica, el rol del Estado como garante de esa libertad es muy importante. Ahora, todo esto en manos de países autoritarios o con dictadores, con tal, pues por supuesto muy, muy peligroso y es lo que está pasando en buena parte del mundo, ¿no? Y bueno, tenemos que estar atentos a eso. Volviendo un poquito al tema de la innovación, o sea, ¿cómo crees tú que además tienes una experiencia amplia en temas educativos y tal, cómo vamos a poder adaptarnos desde el punto de vista de la innovación? O sea, ¿qué aspectos o qué cosas crees que van a ser ahora más eficientes, por ejemplo, desde el punto de vista de innovación? Para generar procesos más proactivos, bien sea procesos educativos y formativos, pero también procesos laborales, profesionales en general. Mira, la semana pasada estaba en una reunión, una conferencia de trabajo y tal, y se hablaba algo interesante, y era que hoy en día somos resilientes o Mm, resilientes, este concepto de la resiliencia, sí, porque antes hemos innovado. Es decir, podemos tener esa fortaleza para afrontar tanto empresas como en los procesos que estamos viendo hoy en día, porque anteriormente hemos innovado para estar preparados a estas cosas. Entonces, la innovación en un mundo de estos donde te puede salir un virus y te para la economía y no lo tenías previsto, claro. necesitas estar constantemente innovando, ¿no? Ahora, innovar también se ha vuelto un poco un paradigma. Bueno, es que sí, todo el mundo innova. Mm, Entonces, a mí me da risa porque cuando un concepto se pone de moda, entonces lo empiezas a oír en todo. Entonces, el coleto innovador, el no sé qué Oye, innovador. bueno, puede haber coletos innovadores, Bueno, me William. imagino que sí, pero entonces todo le pone la etiqueta innovador, pero Ya, innovador es más que una etiqueta, pues. claro. Y se puede innovar de diferentes formas, pero esa mentalidad ese mindset que se llama, ¿no? De innovar, de constantemente estar repensando qué estás haciendo y cómo se puede hacer mejor y cómo se puede hacer diferente y tal, sigue siendo muy importante. Y uniéndolo a nivel educativo, que creo que es importante, ya no solamente desde el punto de vista de una institución educativa, pero sino desde el punto de vista personal. Ujú, La innovación es la herramienta, perdón, la educación es la herramienta para la innovación. O sea, claro. nosotros a nivel personal podemos adaptarnos a los cambios en la medida en que la educación sea parte de nuestras vidas. En que yo no es que fui al colegio, fui a la universidad, ya estudié, pues. Sí. Y luego hice Bueno, un ya. máster. Ya estudié, ya. No, la educación es algo de por vida, en el cual, en la medida en que
tú estés metido en ese, con esta actitud de aprendizaje constante, de tener una mente de que, oye, la verdad es que no sé nada, o sea, déjame ver cómo conozco nuevas cosas, tal. En esa medida, pues vas a ser más competitivo y te vas a poder adaptar más a los cambios. Entonces, por eso, en esa línea, la innovación y la educación van muy de la mano, ¿no? Sí, completamente. Además que no, como tú dices, no es posible que innovemos si no sabemos inicialmente lo que hay también, ¿no? O sea, es como, hablamos de innovación porque se nos ocurre una idea fabulosa, fabulosa según nosotros. Entonces, claro, es como eso del coleto innovador, es fantástica, un ejemplo perfecto, porque bueno, a mí se me ocurrió esto y me parece que es una idea brillante, pero es que no sabes qué hay en el mercado, en el entorno y sobre todo las necesidades sociales, yo qué sé, lo que está haciendo el resto de la gente. Bueno, de esto se ha hablado toda la vida, ¿no? Pero ahora mismo creo que requeriría también que pusiéramos los ojos, la vista, nuestras ideas, nuestros proyectos enfocados también a mirar lo que hay en el entorno, ¿no? También se No, y habla un mira, poco pero de esto. ponte a ver que este nuevo mundo que estamos hablando nos va a generar o va a requerir de mucha innovación. Es decir, Claro. Sí, pero si además de queremos, muchas áreas, o sea, y de muchas áreas, creatividad. o sea, como, no sé, por ejemplo, dentro de unos meses, vamos a ir al supermercado igual, o, o vamos a ir al supermercado, o vamos a ir al supermercado, o todo lo vamos a hacer online, o cómo vamos a protegernos de infecciones de cualquier tipo, porque esta paranoia continuará un tiempo, pero es que Sí, luego no es que solo una paranoia, es que el tema de la... Se habla de que podemos vivir pandemias cada 5 o 6 años, si no, claro. entonces, Sí, más bien o nos... es crear una conciencia distinta, ¿no? También. y generar pues modelos de negocio, generar soluciones que te permitan adaptarte pues, a lo que requiere ese nuevo mundo, ¿no? Yo, hablando con mucha gente últimamente, también se habla de, bueno, es que ¿sabes? Un poco el sentido espiritual a todo este tema. Bueno, es que de alguna forma la Tierra nos ha llamado la atención y tenemos que adaptarnos a un mundo mejor y tal. Yo tampoco creo que salgamos de esto y entonces ahora todo el mundo de la mano, Claro, y entonces claro, todo, claro, ¿no? ¿sabes? Flower power y todo el mundo feliz en el parque corriendo. No, no, no. O sea, tampoco vamos a salir de esto en un mundo irreal, pero sí es cierto que probablemente va a tener que haber una serie de regulaciones, una serie de cosas que antes no estamos preparados a digerir y a que se implementaran, y ahora sí, porque sencillamente hemos visto las consecuencias Hmm. de no hacerlo, ¿no? Un poco todo esto que estamos hablando, que da para muchísimo más, pero bueno, un poco todo eso se ve reflejado en Building Up, ¿no? En lo que hacemos en Building Up. Cuéntanos un poco ya para, digamos, englobarlo en algo. Building Up es una fundación que busca un poco esa innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo desde Building Up se está apostando por todo esto? Sí, yo creo que una de las cosas por la cual creamos esta idea, ¿no? de la fundación es, eh, primero pensando en Venezuela, por un lado, y de la situación que está y de cómo salir en un momento dado, no solo políticamente, no solo pues, en el corto plazo de todo esto, sino luego cómo reconstruir aquello, ¿no? Y lo que hablábamos y pensábamos, bueno, de alguna forma hay mucha gente que está trabajando desde el punto de vista de pues, derechos humanos, pues una serie de cosas que se van a requerir, pero para poder nosotros entrar en un... la diferencia que estamos viendo ahora es que antes podíamos salir de la crisis, o cualquier país podía salir de una crisis, pero el mundo en que estaba era un mundo controlado, de alguna forma, o sea, o establecido ya las formas, ¿no? Pero hoy en día estamos saliendo de una crisis a un mundo donde ni siquiera el mundo, los países Claro. otro país del mundo sabe dónde está cayendo. Entonces, en un entorno como ese, pues la innovación, la tecnología, es muy importante, ¿no? Y es lo que queremos hacer en la Fundación, usar todas las herramientas tecnológicas que de alguna forma se han usado en otra parte del mundo para hacer ese salto, en inglés se llama el El leapfrogging, leapfrog. ¿no? O sea, cómo saltar y no, cómo saltarnos estadios normales y usar las últimas tecnologías y las últimas soluciones para, valga la redundancia, solucionar problemas que tiene la sociedad. Por ejemplo, bueno, un analfabeta hoy en día. O sea, te puedes imaginar a alguien que no sepa leer y escribir. Pero bueno, a lo mejor tanto en Venezuela o en otras partes del mundo, pues
pues sí, pero es que ya no se puede definir a un analfabeta simplemente porque no sepa leer y escribir. Hoy en día, si no tienes ciertos elementos de uso de tecnologías de información, de tal, eres un analfabeta porque entonces no puedes comunicarte como el resto del mundo se está comunicando. Entonces, pues qué instrumentos usamos, qué herramientas usamos para crear para eliminar ese analfabetismo digital que puede haber en buena parte de la población en Venezuela y en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea de este proyecto y de esta fundación, trabajar en esa línea, ¿no? Y también está muy orientado, por supuesto, a ese talento técnico, científico, tecnológico en general, para que vea oportunidades en desarrollar su talento en varias áreas que a lo mejor en este momento sencillamente no conoce, no le llega la información. Entonces también esta fundación y las diferentes plataformas que tiene la fundación es para hacer llegar esta información a la gente, a las personas que pueden ser sujetos de todo esto, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que el mensaje general sería un poco apostar por esa innovación en todos los aspectos de nuestra vida, estar claros que no va a volver a ser nunca lo que era antes, pero tampoco es que va a ser, como tú decías, un cambio drástico, no es que cuando salgamos de la casa el mundo va a tener naves espaciales, ¿no? Bueno, Sí, eso sí, las naves eso espaciales sí, sí, sí. sí, Las ok. naves, las Bueno, ok, naves espaciales entonces sí. veremos las naves Porque, espaciales. ese- Pero bueno, en cualquier caso, William, danos para cerrar entonces, no sé, tres puntos, tres tips que creas que podemos aplicar o que creas que pueden ser importantes para esta nueva normalidad que vamos a vivir y cómo nos adaptamos a eso. Muy importante y hoy en día con todas las posibilidades que hay, el tema de educación de nuevo, o sea, es muy importante que trabajemos en formarnos constantemente. La formación es algo constante que no podemos abandonar a simplemente un periodo de nuestras vidas. Tenemos que estar ahí Mm. formándonos constantemente en diferentes cosas, ¿no? Y no toda la educación es formal, no toda la educación es que yo me hago un máster, sino en diferentes ámbitos de la vida hoy en día con todas las herramientas que hay. Eso es esencial y eso es uno de los mensajes. Luego otro mensaje es, como tú decías, el mundo ya no va a ser el mismo. La educación es una herramienta para adaptarnos a ese nuevo mundo, pero también ese nuevo mundo va a tener va a traer muchas oportunidades, muchos retos también, pero muchas oportunidades. Entonces, ahora estamos inmersos en la crisis, ahora estamos inmersos ¿sabes? Estamos en una crisis sanitaria que va a llevar a una crisis económica en la que ya estamos tocando y que va a ser muy dura, y tenemos que prepararnos para eso. Pero en la medida en que nos adaptemos, podemos sobrevivir a esa crisis y salir victoriosos de ella, ¿no? Entonces, el mindset es ese, cómo salir de esta crisis y aprovechar las oportunidades que siempre una crisis te deja, ¿no? Eso probablemente es lo principal y es la recomendación para todos. No saldrán nuevas oportunidades, nuevas empresas. Tú decías el tema de las naves espaciales, pues bueno, cuántas empresas nuevas no están saliendo con el mundo del espacio. Es un elemento, o sea, se están generando nuevas oportunidades donde todos podemos estar, ¿no? Y la ventaja hoy en día es que tenemos herramientas para en verdad trabajar en lo que queremos y formarnos en lo que queremos. Entonces, bueno, pensar un poco en grande también. Sí, y hacerle caso a Darwin, ¿no? Habrá que adaptarse o nos extinguiremos. Sí, ya está, exacto, hay que adaptarse Bueno, constantemente. pues yo creo que ha quedado claro el mensaje. William, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se unieron y nos acompañaron. Y nada, yo creo que hemos cerrado ya. No sé si quieres despedirte con algo, Sí, no pero sé si hay algunas preguntas por ahí, pero si no, no, no pues veo ninguna, por eso. Pero bueno, si alguien nos quiere hacer alguna pregunta o comentario, o sea, estamos aquí abiertos, bueno, William, a responder. Y mm, nada, pues yo creo que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es cómo estamos en constante y permanente crisis, ¿no? En la vida, o sea, en general, bueno, y aún así nos cuesta tanto en la adaptación, ¿no? tú sabes que cuando estoy en la universidad, pues yo soy parte de lo que llaman la generación X. Entonces, la generación X, pues no, la generación X, que son como los niños mimados, porque son los que nunca han vivido crisis importantes, y mientras el resto del mundo, ¿sabes? Ha habido unas crisis, nosotros éramos los no sé qué. Y bueno, desde entonces
hemos vivido las crisis venezolanas, que bueno, ya es casi que ahí todo el tiempo, y luego hemos vivido la crisis del punto com, la crisis del 2008, luego esta. Es decir, somos una nación que está acostumbrada a adaptarse. Bueno, Y las, y está las, y bien. las generaciones posteriores, por supuesto. Así es, así es. Así que bueno, eso es parte de la vida. Bueno, por aquí nos dicen, sigamos con los tags. Creo que les gustan nuestras conversaciones. Así Sí, que nada, pues ya nadie nos quiere ninguna preguntita. Así que bueno, igual seguimos. Cualquier cosa en nuestras redes, pues obviamente podrán contactar sí. con William o con la fundación y estamos por allí para seguir creciendo, ¿no? Todos juntos y evolucionando en esta nueva Y etapa que sobre, nos y sobre toque. todo con estos talks que hablemos de diferentes cosas. Así que Eso, hagamos eso. talks de cuantas cosas se nos ocurren. Lo que quieran, aceptamos sugerencias. Chao, chao. Muy bien. Gracias. Chao, chao.